Bienvenidos nuevamente aquí con el ingeniero Gurría en Otros Datos. Así se llama, ¿verdad? No. Otros datos y otras opiniones. Eso es, otras opiniones, porque siempre tenemos opiniones chocadas, chocantes y diferentes. Bueno, no siempre, pero... Queremos que ustedes piensen, ustedes todos. No tienen que estar de acuerdo con nosotros. Al contrario, si están en desacuerdo, mejor todavía. Lo que queremos es que piensen, que cuestionen, que analicen, que lleguen a sus propias conclusiones y que actúen sobre ellas. Muy bien. Eso es lo que queremos. O sea, aquí no hay, es así es, porque tu papá dice que así es. No. Aquí no queremos que digan, así es porque así lo dijo el señor cura. No. Así es porque así lo dijo el señor Gurría. No. Aquí nada es porque así es. Aquí es y así es si usted quiere que así sea nada más. Y todas sus opiniones nos las pueden mandar a daniel@voceshispanas.com. No se los ponemos en la pantalla porque es secreto. No les vayas a decir, sí. Si no fuera secreto, lo pondríamos aquí en la pantalla, pero ahorita lo estamos guardando en secreto para que nadie sepa. Lo que sí queremos que todos sepan es que si tienen Facebook, lo cual ya en sí es grave, pero si lo tienen, vayan a Facebook, busquen Voces Hispanas MX y pónganle like. Si lo hacen en su teléfono, por favor, no sé en dónde, pero en algún lado les va a pedir notificaciones. Si no está en su teléfono, está en la computadora, ahí luego donde ponen el like, aparece luego si quieren o no quieren notificaciones, póngale que sí quieren notificaciones para que les avisen que el programa está por empezar antes de que empiece. Y luego, si quieren, váyanse a YouTube. También en YouTube pueden buscar el canal Voces Hispanas. Pónganle suscríbase y luego aprieten la campanita. Tienen que hacer las dos cosas, porque si nada más se suscriben sin apretar la campanita, no les van a avisar que estamos al aire. Y si apretan la campanita pero no se suscriben, tampoco les va a llegar el aviso. Así que, ni modo. Como diría Peter Pan, campanita para acá para que sepamos dónde estamos. Eso dijo Peter Pan, ¿sabías? No. No, bueno, es otros datos. Otros datos. A ver, entonces cuéntame. Porque teníamos una conversación telefónica que yo interrumpí adrede porque estaba tan interesante que decidí que teníamos que compartirla con todo el mundo. No, yo lo que te comentaba en esa conversación era que no, tenemos que esforzarnos como país y como individuos a generar métricas y a generar números para que después nos podamos comparar y podamos evaluar si vamos mejor, si vamos peor, si nos regresamos, en fin. La verdad de las cosas es que una de las grandes, yo diría, pero verdaderamente grandes fallas que tenemos en este momento en el concierto general de las cosas en México es que tenemos muy poca información fidedigna y seria de cómo van las cosas. Y la verdad es que debemos todos los mexicanos exigir y promover lo más posible que haya manera de saber cómo vamos. En muchos lugares del mundo tenemos informes trimestrales, semestrales, anuales, y después de periodos, por ejemplo, de 3 años o planes de 5 años. Pero la verdad de las cosas es que, por ejemplo, en todas las empresas bien administradas, cada mes hay un informe que está lleno de métricas, que está lleno de maneras de saber si la empresa va bien, mejor o no va bien, o qué hay que mejorar, que no está funcionando. Y eso lo necesitamos establecer en nuestro país de manera urgente y que además de todo, con una frecuencia muy corta, yo diría de cada mes o de cada 2 meses, fuéramos todos informados de estas mediciones, de cómo vamos. Bueno, yo en este sexenio, cada mes nos informan
de cuánta gente ha sido asesinada para que sepamos que hay mucha inseguridad, para que exijamos que el ejército venga a la calle para que nos cuide. Bueno, Fue un éxito la política, porque del único que se hablaba es, ay, y ahora mira cuántos más se murieron, ejército, ven ejército a salvarnos. Y en cuanto llegó el ejército a salvarnos el primer día, se echaron a 2 personas. Lo cual también entre las, pero sí hubo medición y la verdad de las cosas es que efectivamente puede haber mediciones, vamos a decir, mañosas o mediciones con objetivos no positivos. Pero, pues, por ejemplo, francamente, la entrada del ejército a actividades civiles, pues ciertamente no se ve como muy buena. Y para muestra un botón, la reacción del secretario de la Defensa cuando los diputados le piden que vaya a dar algunas explicaciones de por qué hubo las filtraciones de información que hubo, pues simplemente dijo que no. Pero mira, déjame hacer 2 párrafos, dos paréntesis a lo que acabas de decir. Uno, no dijo que no. Dijo que estaba muy sentido y ofendido porque la carta que le escribieron no estaba a la altura de un general de 16 años de edad con falda corta y que le debieron haber dicho, mi querido general, ay, 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 mi querido capitán, algo así, si se lo debieron haber cantado, haberle suplicado, haberle echado rosas en el camino, ponerle tapetes rojos para que caminara desde su oficina hasta el suru que seguramente le heredó Manuel Andrés, no, para llegar inocentemente a la Cámara. La verdad de las cosas es que esa respuesta no le hace mucho bien a la institución. No, porque esa respuesta dijo, ustedes no me importan un bledo, el que manda aquí soy yo. Pues, y agregó algo peor. ¿Te diste cuenta lo que agregó? Sí, pero adelante. Todos ustedes son bienvenidos a campo militar número 1. Y nada más le faltó decir, donde igual que los estudiantes del 68, les vamos a dar de comer, los vamos a cuidar, los vamos a apapachar y jamás van a querer volver a salir del campo militar número 1. Bueno, yo no sé si él dijo eso, pero la verdad... Bueno, él dijo que los quería ver en campo militar número 1. La verdad de las cosas es que sí no fue una afortunada declaración bajo ninguna circunstancia. Pero fue la esperada. Y la verdad es que no hace más que fortificar la idea de que las Fuerzas Armadas no están diseñadas para enfrentar actividades civiles. Bueno, pero entonces déjame hacerte otra pregunta del mismo tema. Hace un mes le dieron un reconocimiento in absentia a un señor de Wikileaks. Ah, sí, a Assange. Assange, sí. Precisamente por haber hecho el favor de publicar todas las porquerías que los gringos estaban haciendo en Irak. Sí, señor, sí, y ese es el motivo por el cual ha tenido muchos problemas de muchos tipos. Bueno, no importa, pero las publicó y gracias a él supimos todo eso. Claro, claro. Ok, la pregunta es, ¿por qué Claudia no ha llamado a las guacamayas para darles el agradecimiento que se merecen? Porque todos deberíamos de agradecer a las guacamayas, sean estas quienes sean, el habernos informado de toda la basura que ya sabíamos, pero que ahora tenemos mejor documentada de lo que tiene el libro del Rey del Cash. Yo, la verdad de las cosas es que quisiera que los comentarios que hiciéramos en este espacio sean comentarios que sean un poco más sustanciosos, que sean un poco más, que tengan un poco más de importancia que estar comentando algunas de las cosas que ese libro comenta. ¿El de las guacamayas? No, de las guacamayas, no, del libro. Bueno, por eso, yo lo que dije es que hay que darle un reconocimiento es a las guacamayas. La verdad es que cualquier cosa que hace más preclara la actividad del gobierno y de las organizaciones gubernamentales, pues en general es positiva. Hay algunas que no son tan positivas, pero en general tienden a ser positivas. Y bueno, pues en este caso, pues la información que
que no es precisamente muy buena, pero que No, perdón. es verídica, ¿no? O No, parece no, ser verídica. no quiero que la gente malentienda. La información fue muy buena Sí, sí, claro. A lo y mejor fue verídica. usé mal el adjetivo. Sí, sí. A muchos no les pudo haber gustado lo que decía la información, pero afortunadamente la tenemos. Efectivamente, es un poco lo mismo que sucedió con el señor Assange, que da información que es difícil de tragar para quien es afectado por la misma, ¿no? Pero que no deja de ser totalmente cierto. Sí, pues fue Bueno, básicamente cierto, ¿no? y entonces la pregunta es, porque ahí empezó toda esta plática, porque también estabas hablando de la administración y de las empresas y de los informes y todo eso, y yo pregunté en un momento dado, ¿es que México de veras es un país? ¿O somos un rancho mal administrado? ¿Y qué quise decir? Pues que un rancho grande normalmente está mal administrado. Los ranchos muy bien administrados son otra historia, pero hay un montón de rancheros que tienen 1,000, 2,000, 3,000 vacas, 10,000 hectáreas, yo qué sé, y que ahí más o menos saben cuánto tienen y cuánto no, pero que no está fríamente administrado. Bueno, la verdad de las cosas es que en cuanto las cosas son muy grandes, empiezan a ser relativamente ineficaces e ineficientes. Hace muchos años hubo un autor inglés que hizo un libro que decía, lo pequeño es muy hermoso, small is beautiful. ¿Por qué? Porque en lo relativamente pequeño hay mucha más capacidad de que las cosas funcionen de manera eficaz y eficiente. Una vez que las escalas de tamaño empiezan a hacerse muy, muy grandes, todo el mundo sufre, pero la eficiencia y la eficacia es lo que más sufre. Después empieza a sufrir hasta el mercado, porque empieza a haber deformaciones del mercado cuando tenemos nada más 2 o 3 actores en el mercado en lugar de tener muchos pequeños. Es lo mejor que tener pocos muy grandes, porque los pocos muy grandes entonces generan condiciones que son favorables, pero para ellos, no para la colectividad. Es a lo que se llama un oligopolio o en el peor de los casos un monopolio. Y la verdad de las cosas es que infortunadamente en México tenemos condiciones de oligopolio prácticamente en todas las actividades económicas. Y eso tenemos que buscar la manera de atomizar o de generar más empresas que participen en muchas actividades económicas en México para que sea el mercado mucho más eficaz y eficiente para funcionar. Se me ocurre una pregunta extraña. Y estoy inventando el número, pero me voy a atrever a decir que las 5 empresas más grandes en Estados Unidos hoy, y probablemente en el mundo, todas no existían hace 30 años. Estoy hablando de Oracle, Adobe, Microsoft, Amazon, Apple. Todas fueron creadas por individuos, a veces 2 o 3 individuos, Facebook, etcétera. Todas modificaron por completo el contexto de la economía en el país y aún siguen cambiándolo de cabeza por completo. Indiscutiblemente cambiaron cómo se maneja el dinero, porque los dinerales que llegan a caer en Amazon o en Microsoft o en Facebook en un momento dado, bueno, superan con mucho el gasto nacional de México completo. Y la pregunta es, ellos encontraron un paradigma para renovar por completo su economía. No sé si lo encontraron porque lo buscaron o si se dio porque las condiciones en Estados Unidos son muy benéficas, muy propicias para crear empresas y fracasar sin que por eso sea un fracaso. Es más, puedes fracasar 10 veces y siempre, casi siempre vas a encontrar a alguien que cree en ti y te apoya la 11ª vez. O vas a encontrar a alguien que dice, bueno, te voy a apoyar porque 9 de las empresas que estoy apoyando tienen que quebrar y una va a funcionar y a lo mejor la que funciona es la tuya. Eso en México no existe.
En México, si no tienes una garantía, en Banamex me dijeron una vez, si no tienes una garantía para que mi utilidad libre sea del 130% el primer año, no te vamos a apoyar. Entonces, ya con eso, pues, no se puede desarrollar nada más que lo que se desarrolla. Si tu utilidad depende de que el gobierno te apoye, de que se anuncie contigo, pues no vas a modificar nada. Bueno, Si el gobierno lo que hace es eliminar las becas de CONACYT, las escuelas de tecnología y todo lo que podría crear un ala de pensamiento independiente, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo creamos eso que tú llamas renovación nacional? es que a eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, acabas de mencionar el CONACYT. Bueno, pues tendríamos que tener una métrica para decir cuántas becas dio hace 5 años, cuántas dio hace 4, cuántas dio hace 3, cuántas dio hace 2 y cuántas pretende dar el próximo año y a dónde quiere llegar dentro de 3 años y cuál es la eficiencia terminal de los muchachos que reciben la beca. En fin, necesitamos saber qué pasa de manera dramática. En México tenemos casi condiciones de oscurantismo. O sea, lo que llama mucho la atención es alguien que tiene algo de información de algo. ¿Por qué? Porque cuesta muchísimo trabajo que alguien pueda recabar información de manera natural. Sí dicen que tenemos el Instituto de la Información y demás, pero casi todas las consultas resultan no muy eficaces porque hay muy poca información de verdad disponible para la gente. Entonces necesitamos dramáticamente A ver, generar vamos a imaginar que somos corcholatas. pues sí, ¿Sí? siempre todos los mexicanos nos sentimos con aspiraciones a ser, Bueno, no precisamente corcholatas, sino más bien presidentes de la República. bueno, vamos a decir que somos corcholatas y que a diferencia de todas las corcholatas que hay, vamos a desarrollar un plan de trabajo, no solo promesas o dichos. Hoy oía una corcholata decir, bueno, si nos castigaron a los del PRI por corruptos, pues ahora que castiguen a los de Morena y que voten por nosotros. Aunque es correcto, ese no era corcholata, ese es precandidato del PRI, Sí, el cual, por cierto, nunca dijo, y por cierto, discúlpenme, el partido del que estoy hablando hace apenas un mes se vendió otra vez. Sí. Somos una punta de corruptos asquerosos, pero voten por nosotros porque somos menos corruptos, como tú dijiste, vamos a medir. Somos menos corruptos que el que está ahorita ahí. Oh, bueno, esa es una opción y nos dan una tabla de medición de corrupción sí, donde podemos decir si el PRI de ahora es menos corrupto que Morena o no. Y sí, luego, bueno, si no podemos hacer eso. Es una competencia malvada de inicio, porque lo ideal es que ninguno fuera corrupto, ¿verdad? Imagínate cuál es el fondo si nunca logramos entender cuál es el fondo del barril. Pero ¿qué te parece si lo decimos al revés y decimos propuestas presidenciales en este programa y empezamos, vamos a ver si sacamos una por lo menos por programa? ¿Qué te parece? Nadie nos va a hacer caso de todos modos, así es que podemos hacerlas. No, es que miren a quien nos está haciendo el favor de escucharnos. Por ejemplo, en México la Secretaría de Salud nos ha mentido abierta y brutalmente durante 2 años y medio, donde nos dijo que las muertes de COVID eran alrededor como del 20% de la realidad. Y entonces, pues discúlpame, tengo que interrumpirte porque escuchaste mal, no te mintieron. El tipo ese Gatell salió y dijo, lo que yo les diga, multiplíquenlo por 8. Él lo dijo. Bueno, más claro ni el agua. ¿Quién te había dicho todo lo que yo les diga, multiplíquenlo por 8 y van a saber la verdad? Nada más no me la pregunten porque estoy en la mañanera. Bueno, eso, por ejemplo, pues es un verdadero drama, porque eso modifica todo. O sea, modifica la confianza, modifica las políticas de gasto hacia tratar de mejorar el programa o de
o de paliar cuando menos las consecuencias del problema. ¿Recuerdas la frase, esto nos cayó como anillo al dedo? Sí, yo creo que eso todavía el presidente debe estar teniendo unas, bueno, unas noches difíciles, tratando de conciliar el sueño después de esa infortunada Yo frase. creo que no, permíteme corregirte, porque yo, como heredero del cinismo, te voy a decir cómo lo vería yo. Gracias a la pandemia, se murió 1 millón de mexicanos, a los que ya no les tengo que dar un chequecito. 1 millón extra. Y claro, y ese chequecito se lo puedo dar ahora a las señoras de 50 años, como me dijeron hace rato. Ya estoy bajando el nivel, la edad de la gente que le estoy dando cheques, porque yo sé que sin cheques no van a votar por mí. No soy tonto, no creo en las encuestas que me están inventando. Yo sí sé la verdad. Y la verdad es que o les doy un cheque cada mes y luego les digo que si no votan por mí van a perder su cheque o no van a votar por mí. Entonces, ahí hay una verdad muy medida. O sea, este señor sabe medir resultados. No, también, ojo, esa 1 millón de personas que murió, ¿cuántos crees que tuvieran cuentas de banco? Bueno, esa es una cosa que en este momento también es muy importante que todos los que nos escuchan sepan. Hay esta iniciativa de que el gobierno pudiera tomar control de aquellos depósitos o aquellas cuentas de banco, sean de ahorro, de cheques o de otras formas, que no han sido de alguna manera utilizadas, movidas o usadas. Time. Vamos a mediciones, por favor. ¿Qué se hacía antes con esas cuentas? Un banco, de los mismos bancos que se han embolsado los ahorros más de una vez, se quedaba con ese dinero y lo mandaba a que dijeron beneficencia pública. No es cierto. Eso no es cierto. A ver. Eso no es cierto. Pero espérame, es que nadie ha definido qué es beneficencia pública. Bueno, siendo tú el rey del cinismo, pues sí, puede ser la beneficencia pública de los accionistas del banco, ¿verdad? Pero bueno, pues sí. Pero la verdad de las cosas es que ¿tú tienes idea lo mal que se deben de sentir los accionistas de un banco chiquito cuando llegan a una reunión de la Asociación Mexicana de Banqueros y les salen los patanes de Banamex o de BBVA, que ay, nosotros que sabemos, oye, los otros chiquititos, ay, por favor, ¿podemos comer en el mismo plato? Se deben sentir muy mal. Darles un premio con esos fondos es beneficencia pública. Porque ellos públicamente no es que los fondos se vayan a quedar con el banco, se van a quedar con el gobierno aparentemente. Oh, no, espérame, no acabamos. Esta regla de los 3 años y los 6 años, todo el rollo que están haciendo, solo es para las cuentas de hasta 70,000 pesos. Si la cuenta tiene más de 70,000 pesos, no hay reglas. Y si tú has visto las camionetas de los bancos en la calle, seguramente las has visto. Camionetas de los bancos que dicen, por favor, estamos buscando al ingeniero Gurría porque tenemos una cuenta inactiva de él y no tenemos su último email. ¿No las has visto? Fíjate que no. Fíjate. Pasaron demasiado rápido. Bueno, mala suerte. Pero ellos ya se lo están robando. La verdad de las cosas es que esto es un paso muy preocupante, es una iniciativa. Porque, ¿cuál es la que sigue? Pues las cuentas no tan olvidadas. Pues, las cuentas que solo manejan 3 cheques. O las cuentas que no me parece. Pues sí. No quiero. O las que tienen dólares y ahora vamos a darles pancholares. Pues sí. En fin, la verdad es que es una medida que filosóficamente es muy peligrosa, muy peligrosa. Pero es otro paso más. Es el mismo mes de la militarización. El mismo mes de la pandemia nos quedó como anillo al dedo. ¿Ya viste por qué sí? Bueno. Preguntaste por qué. ¿Ya ves cómo sí puede dormir muy bien? Oiga, señor presidente, ya se murieron 1 millón más de más de 65 años. Sí, señor presidente, perfecto. Vámonos. ¿Ya leíste con las guacamayas quiénes son los grupos terroristas en México? ¿Leíste quiénes son? No, señor. ¿No leíste a quiénes está buscando? No está espiando, porque el ejército no espía. ¿A quiénes está inteligenciando el ejército? No, señor.
Bueno, el ejército mexicano está inteligiciando, porque están buscando inteligencia, ¿no? Sí. No la van a encontrar ni en Marte estos, pero en fin, están inteligiciando a los papás de los niños con cáncer, que son un grupo terrorista, a las mujeres feministas, que esas ya sabemos, digo, me consta, son terroristas, pero No, a más no poder. no. Las vallas de Palacio se hicieron para ellas. No. A los de Ayotzinapa. Entre todos los terroristas no aparece uno solo que no sea un verdadero peligro al sistema de la credibilidad del Estado. La verdad es que No la iniciativa de haber adquirido o de tratar de haber adquirido sistemas de espionaje de nuestros buenos amigos rusos fue también una infortunada iniciativa. ¿Por qué? Tú insistes en malentender al gobierno mexicano. Yo te voy a demostrar otra vez lo equivocado que estás. Si yo soy populista, si yo voy a sacar al ejército a la calle, y si no está Trump para decir que está bien, y si los demócratas me pudieran reclamar algo, ¿de acuerdo? ¿Vamos de acuerdo? Pues, ok. Sí. Y si se me está acabando el dinero, porque por más que limpio los fondos de CONACYT, los fondos de acá y los fondos de allá, se me está acabando el dinero porque cada vez le quiero repartir dinero a más gente para que voten por mí. ¿Vamos bien? Pues sí, a ver. Ok. A ver la conclusión. ¿De qué estábamos hablando? ¿No? Tú estás diciendo que había varias cosas que estaban sucediendo. Sí. Entonces, ¿qué falta aquí? Ya Dios, ese Dios de la Virgen y Dios están en Morena. La Virgen Morena. Están en el Mesías. Están con el cura al que no cuestionas nada. ¿Cuál es el otro gran valor que unifica a los mexicanos? El odio a los gringos malditos que siempre han abusado de nosotros. Los que hicieron que Santana fuera 7 veces presidente. Los que le quitaron su pierna al pobre de Santa Ana. Los que crearon a Iturbide. Esos gringos malditos. ¿Y sabes qué? Si yo compro, fíjate, si yo compro equipo militar en Rusia, que no sirve, ya vimos que de todos modos no sirve, pero no importa, ya lo compré. Y lo voy a conectar con Cuba y Venezuela. Son los únicos, Cuba, Venezuela y Nicaragua son los únicos 3 países que han comprado esos equipos. O sea, esos equipos son peores que las vacunas anti-COVID de China. Estos son todavía peores, pero bueno. Y voy a comprar el carro eléctrico de Bolivia, que ya se trajo Ebrard. ¿Qué más puedo pedir? Hasta ese bajo, los gringos de pronto van a llegar a decir, oye, nosotros tenemos una serie de demandas contra el gobierno por todos los proyectos que nos ha parado de energía y de todo lo demás, y porque ha roto el Tratado de Libre Comercio. Bueno, hasta ahorita el gobierno estaría en una posición de defensa. Hoy sí rompí el tratado. Pero, ¿y si la defensa fuera, estos gringos están usando el pretexto para atacar la soberanía nacional porque nosotros tenemos el derecho de comprarle gasolina al precio que queramos a López Obrador? Y si queremos inundar Tres Bocas, la inundamos. Y si queremos desinundarla, la desinundamos. Y si queremos comprar armas a los rusos, las compramos porque los gringos no se van a meter con nosotros. ¿No une eso a la base de López Obrador ante la pérdida de imagen de López Obrador? Es nada más una pregunta. Yo creo que no. Yo creo que los americanos se pueden defender por sí solos, pero déjame decirte, yo nací en Tampico y en 1957, cuando hubo una gran inundación en Tampico, los americanos mandaron a un portaavión y que con ese portaavión y los helicópteros se salvaron muchísimas vidas en esas inundaciones. Muchas ocasiones los americanos ciertamente han sido imperialistas, han hecho muchas cosas no positivas, pero algunas otras no han sido tan malas. Gracias a ellos, una gran parte de la población no habla alemán, porque si no, pues estaríamos hablando alemán a partir de 1945.
No, a partir de 1936. Bueno, 36. Pero bueno, el caso es que sí, es lo que te digo, tenemos que urgentemente promover la transferencia de conocimiento y de análisis. Es dramático lo poquito que analizamos y sobre todo nos dan algún tema y entonces ahí nos vamos, nos enganchamos todos, que parece un ferrocarril. Pues se parecen las mañaneras, ¿no? No, hay que de verdad buscar y generar información de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, esto de que ella se haya hecho, vamos a decir, prácticamente impenetrable la información sobre cómo va Dos Bocas, cómo va el Tren Maya o algunos otros proyectos. O el segundo piso del periférico. En su momento, el segundo piso. No en su momento, hasta la fecha, 30 años más para poder saber cuántos se embolsaron ahí. El costo real de ese. Así es. De esa hora. Pues esas cosas verdaderamente no deben suceder, no deben suceder. Dámelo entonces a nivel, vamos a crear una receta para que esa sea nuestra primera promesa de campaña. No promesa, oferta de gobierno mejor para México. Pues te voy a dar un ejemplo rápido de lo que ha sucedido con la ineficacia y la ineficiencia en el sector de la educación. Como vino el COVID y además el actual gobierno revirtió o regresó o echó reversa a los principales lineamientos de la reforma en materia de educación pública, y luego a eso le agregamos el COVID, entonces hemos tenido 2 o 3 años de un verdadero desastre en la eficiencia de la educación en México. Entonces, ¿cuál es la solución? Que no haya evaluación. Pues sí. Y entonces no vamos a hacer los exámenes PISA ni los exámenes. ¿Por qué? Porque esa evaluación seguramente va a sacar o va a hacer más evidente la brutal ineficiencia de los funcionarios que han ocupado pero esa evaluación nos va a ahorrar, esa no evaluación nos va a ahorrar mucho dinero. Bueno. Porque primero los maestros ya no tienen que trabajar tanto. No tienen que trabajar, no tienen que estar calificando todos los exámenes. Los van a hacer, pero se van a hacer tontos, porque no importa la calificación. Bueno, entonces, ya hay, el trabajo del maestro. Ya hay la instrucción expresa de que deben de seguir y de pasar. No, sí, deben de seguir. ¿Quién los va a evaluar a ellos? No, pero además de todo, sin ningún examen, sin ninguna... Por eso, bueno, entonces, siguiente. Esos niños no van a estar preparados para nada. Por consiguiente, van a ser burócratas de lealtad. Pues... objetivo cumplido. Tercero, no los va a aceptar ni la Universidad Sacrosanta de Nicaragua. Ni esa universidad los va a aceptar. Por consiguiente, nos ahorramos una lana en divisas y evitamos que todos estos aprendan inglés porque no lo van a aprender. No es tan sencillo el asunto. La verdad de las cosas es que es una verdadera tragedia nacional. Entonces, primera propuesta. ¿Qué te parece si lo reducimos a una propuesta? Nosotros proponemos como primera regla de nuestra campaña para corcholatas, ¿sí?, que todos los maestros de México sepan leer y escribir y sean capaces de escribir una cuartilla sin faltas de ortografía, sumar, restar, dividir y multiplicar a nivel de por lo menos 6º año de primaria. Los que no lo puedan hacer pueden regresar a la escuela para volver a ser maestros o renunciar y dedicarse a ser carniceros. Es bastante más amplio lo que yo te propongo. Lo que yo propongo es que haya métricas para todo. Y entonces esas métricas se van a encargar de eliminar a los maestros que no saben. Pero tú lo que acabas de decir, con todo respeto, métricas para todo, es tan amplio que no aplica a nada. Lo que yo dije fue una regla, a lo mejor tenemos 1000 reglas, pero yo propongo como primera regla una métrica para que los maestros demuestren que son capaces
que ya saben por lo menos lo que cualquier maestro de México sabía en el 1970, Bueno, año en el cual los certificados de la UNAM eran válidos en todo el mundo, año en el cual la gente venía a educarse a México y luego se iba a otros países, año en el cual la gente de México salía y se podía ir a Harvard y a Yale y a todos lados porque estábamos al mismo o mejor nivel que ellos. Así es, y sobre todo... Voy a tomar 1968, es más, eso voy a tomar, 68, como el año en el que había un rector con pantalones que no tenía nada mejor que hacer que salir a la calle a manifestarse, en manifestaciones que acompañaban los trabajadores del metro y hasta los homeless, porque queríamos un México democrático en el que el jefe de la policía tuviera que dar cuentas y el presidente, aunque fuera feo, tuviera que salir en televisión y decir algo. Pues sí. Entonces, primera propuesta, que los maestros de México tengan por lo menos el nivel de preparación que tenían en 1968 o regresen a la escuela. Bueno, ¿ok? Mi punto era un poquito más sofisticado. No, yo entiendo que tu punto es mucho más amplio y más sofisticado, pero si no lo aterrizas en acciones concretas, nadie lo va a poder seguir. Es que la reforma educativa eso hacía. Yo no soy educador, no soy experto en la reforma educativa, pero la reforma educativa eso planteaba. Pero tramposamente, porque lo hizo la señora Gordillo o la Flaquilla, que manipulaba a los maestros para sus votos. Sí, le echaron para atrás. Bueno, entonces que no sea sindical, que sea profesional, que los maestros hagan un juramento como los doctores y que lo cumplen casi como los doctores, de que su objetivo en esta vida es que sus alumnos sepan leer, escribir, sumar y restar y aprendan los términos de su educación en la materia que ellos son maestros. Pues mira, cuando en las primeras generaciones de las escuelas normales y después de la normal superior, fueron educadores extraordinarios que le dieron a nuestro país fantástico resultado, hicieron que en el campo tuviéramos verdaderamente avances en términos de saber leer y escribir fenomenales. Y además de todo, pues yo no sé si tú te recuerdas, pero hubo una época en que muchos maestros empezaron a ser muy importantes, pues actores de la política y el liderazgo nacional. También de la cultura internacional, de las invenciones, de los nuevos negocios, la pastilla anticonceptiva, el primer marcapasos. Del marcapasos se hizo en México, lo hizo un doctor en México, que había nacido en Polonia, como judío lo sacaron, se fue a Francia, en Francia estudió, vino a especializarse a cardiología en la UNAM, y luego hizo su marcapasos y luego se fue a trabajar a Israel. Hizo toda la vuelta, pero el marcapaso viene de México. Pues la sí. pastilla anticonceptiva viene de México. La pastilla del Barbasco. Los ingenieros de México y la ICA eran de primera en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, ese es el estándar que queremos. 1968. Sí, señor, porque a ese gran estándar o a ese estándar de alto nivel, en muchas ocasiones ya hemos llegado. Le prometemos a México, si nos elige y somos sus corcholatas, que no vamos a parar hasta garantizar que todos los maestros de México tengan el nivel que tenían esos maestros normalistas y el estándar mínimo de 1968, que sin ser el mejor, era extraordinariamente bueno en todos los niveles. Y los maestros se podían salir a la calle orgullosos de ser maestros y sus alumnos los recordaban como era un desgraciado, pero cómo aprendí. Era muy estricto, pero cómo aprendí. Pues sí. Y lo que aprendí, te enseñaban etimologías, te enseñaban civismo, te enseñaban un montón de cosas que no te servían para nada, hasta que te servían para algo. Pero que en la prepa o en la secundaria dices, ¿y esto para qué me sirve? Y nadie te preguntaba si te servía o no. Lo vas a aprender porque te va a servir. Bueno, muy bien, es cierto. Si tú quieres, ponlo como punto número 1 porque es muy importante. Porque de la educación viene todo lo demás. Pues sí, de ahí. Porque los países que están a la vanguardia hoy son los más educados. No los que se portan mejor, ¿eh? Los países más educados académicamente. Los países donde la calidad de vida es más alta son los países donde los maestros tienen una posición
muy importante y son muy respetados y son casi siempre líderes de muchas formas comunitarias de vida. Y además quiero dar 2 ejemplos del resultado de una buena educación. Uno, para nuestros soldados, que acabo de oír, tú sabes que 90 y tantos % de los elementos de la Guardia Nacional no pueden llenar el formato de una hoja de detención de una persona, no lo entienden. La verdad no sé. Bueno, pero quiere decir que no están preparados, hay que regresarlos a la escuela. Pero eso demuestra la importancia de una educación. Si están educados, si saben leer y escribir, si saben pensar y razonar, serían más eficientes y más efectivos para ellos, sus familias y el país. Pero vamos al revés otra vez. Rusia está perdiendo una guerra porque la tecnología americana los está haciendo pedazos. Pero la tecnología americana es en buena parte rusa, porque WhatsApp, Oracle y todos ellos son rusos que se salieron de Rusia para poder desarrollar su tecnología y sus conocimientos en Estados Unidos. No porque Estados Unidos sea mejor, sino porque estaba abierto para que ellos aprendieran y enseñaran más. Entonces, y porque llegaron al clúster de inteligencia de San Francisco, donde universidades como Berkeley de extrema izquierda con Stanford de extrema derecha podían trabajar juntas en proyectos que nada más y nada menos inventaron todo lo que es hoy el mundo virtual en el que estamos viviendo o aprovechando tecnológicamente. Sí. Entonces, eso es lo que queremos que logre nuestro nivel de educación. A mí no deja de llamarme la atención que mientras cierto señor se roba el dinero de las becas de CONACYT, que a lo mejor había que robarse una parte, pero no todo, gente, científicos de Estados Unidos, no solo pudieron, porque no sé si te acuerdas que ya lo habíamos platicado del asteroide que venía para acá, Sí. y que estos gringos, bueno, ya salieron los resultados ayer. Sí, ya modificaron. Lo despedazaron, lo modificaron por completo, fue un súper éxito. Desde la Tierra lanzaron una flecha que alcanzó a un asteroide 10,000 millas adelante de donde estaba cuando la lanzaron. Un asteroide del tamaño de un refrigerador, con la fuerza suficiente para desviarlo de su curso. Sí. Señores, México necesita gente así para inventar nuevos carros eléctricos, nuevas tecnologías, porque además México tiene todos los recursos necesarios para hacer lo que sea, incluyendo no hacer nada, que es lo que hemos escogido por tanto tiempo. Entonces, como conclusión de este programa, porque ahora que si te parece, le damos ese sesgo a nuestro programa. Cada programa tiene que terminar con una propuesta clara de lo que nosotros haríamos si somos la corcholata elegida por el que sea. Sí, ¿Te parece bien? Bien? Me parece muy bien. Entonces, al cabo de unos 2,000 programas ya podremos. Bueno, por algo se empieza. Primera propuesta. Tenemos que hacer una evaluación de todos los maestros de México y todos los que no cumplan el rango de educación mínimo de 1968, donde tenían que saber leer y escribir en español, tener conocimientos básicos de un segundo idioma, el que fuera, puede ser mije o puede ser alemán, pero Muy tener bien. conocimientos mínimos. Muy bien. Saber sumar, restar, dividir y multiplicar. Eso es todo lo que pedimos. Y conocer su materia que van a enseñar. Que ellos escogieron la que ellos quieran, pero la tienen que conocer y entender. Y hacer un juramento de que su preocupación número 1 va a ser el aprendizaje y beneficio intelectual de sus alumnos. No el apapacho de los alumnos, no el miedo a los papás y no la almocha al sindicato. El alumno es el centro importante de su trabajo. Y esa es nuestra primera propuesta presidencial. Y los que no se alineen por la izquierda no pueden ser parte de nuestro gobierno. Muy bien. Señor presidente, ha sido un placer. Muy bien. Con eso empezamos y nos despedimos. Será un verdadero placer servir en su gobierno. Vamos pensando de qué va a ser nuestra segunda oferta. Claro. Debo de decir que ya hicimos más ofertas específicas de lo que queremos que todas las corcholatas y precandidatos políticos.
Efectivamente, Bueno, efectivamente, fíjense ustedes que esa es una parte interesantísima lo que acabas de decir. Nosotros vamos a enfrentar la posibilidad de darle nuestra confianza a través del voto a alguien, a quien más nos parezca. Pero para que alguien nos parezca, nos tiene que proponer un plan de gobierno, nos tiene que proponer a dónde quiere ir, nos tiene que proponer cómo lo va a lograr? llegar ahí, al lugar que él quiere llegar. Y entonces tenemos que exigirle a los señores precandidatos y a los señores candidatos en su momento que, oye, ¿y cuál es tu programa? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Y cuáles son tus prioridades? ¿Y qué información me vas a dar de manera muy regular de cómo vas? Y no solo muy regular, especifica, semanal, mensual, anual, lo que sea, pero que sepamos exactamente para que no haya sorpresas. No hay ninguna empresa que sea exitosa que no tenga un sistema de información que sea, para empezar, fidedigno y que sea recurrente, que sea constante. Entonces, bueno, si no lo tuvieran, quebrarían. Pues claro. Como está quebrando el país y todos nosotros en él. Pues sí, así es. Bueno, ya tenemos el título, ya tenemos el primer punto de nuestro plan de trabajo. Esto es lo que las corcholatas ofrecen. Vamos a ver qué ofrecemos el próximo programa. Ahora sí, mándenle esto a todos sus amigos y díganles que se junten, que manden ideas, propuestas, y si no tienen ninguna, que vengan a escucharnos, porque este es el único lugar en todos los medios de México donde estamos haciendo propuestas concretas de cómo salvar este país. Fíjense, hizo una propuesta concreta y ahora ya le dicen el concretero. Allá somos 100% arriba de todos los demás. Arriba y adelante. Hasta luego. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana.